Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en este último día de febrero, año bisiesto, el mes largo, ¿no? En 4 años, así toca. 22 grados de temperatura en estos momentos en Capital y ya repasamos el pronóstico de meteorología para esta jornada y los próximos 2 días. Inumet, a ver. Qué lindo que se ve la bahía de Soleada Montevideo. la mañana en comparación con ayer que estaba muy nublada, hoy está muy linda la mañana. Vamos a decirles que hay muchísima humedad, el calor se siente a pesar de estos 22 grados de temperatura. La máxima de hoy va a ser de 27 con alta humedad, como dijimos. El cielo por momentos va a estar algo nuboso y puede mejorar algo hacia la noche, pero las precipitaciones serán escasas. ¿Cómo arranca el tercer mes del año? Arrancamos marzo, mañana viernes, mínima de 18, máxima de 24 con cielo nuboso y algo nuboso, dice Inumet. El sábado 2 de marzo, comenzando el fin de semana, las temperaturas irán en ascenso. 17 la mínima, 29 grados la máxima. También con presencia de precipitaciones al final de la jornada, pero en caso de producirse serán lluvias aisladas. Muy bien, así las cosas. Ese es el panorama que pinta Inumet entonces para hoy y los próximos días. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Y vamos a hablar de combustibles, porque el precio de las naftas y el gasoil aumentarían 1 peso por litro a partir de la medianoche de hoy, mientras que el supergas subiría 4 pesos por kilo. El Poder Ejecutivo va a definir hoy el ajuste en base al informe que hace todos los meses la Ursea. Qué momento para definir el combustible, sí, ¿no? Sí. Hubo otras novedades. El gobierno firmó un acuerdo de entendimiento para la construcción de una planta de hidrógeno verde. Esto será en el departamento de Paysandú, que de concretarse sería la mayor inversión en nuestro país, porque estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares y fuente de trabajo para unas cuantas personas. Efectivamente. Bueno, en otros asuntos que se destacan a esta hora, les contamos también que una investigación sobre los chats de Alejandro Astesiano vincula a una precandidata nacionalista. Estamos hablando de Roxana Corbrán con el cobro de comisiones por vinculaciones en ANCAP. En un rato les contamos de qué se trata. Y también vamos a estar hablando de fútbol porque Nacional le ganó 2-0 a Academia Puerto Cabello de Venezuela y de esa forma pasó a la tercera fase de la Copa Libertadores. Vamos a ver qué pasa. Ahora el Bolso se enfrenta al Always Ready, equipo boliviano que hizo una buena fase también previa, así que vamos a ver qué acontece. Después de las 8:30 de la mañana también, como siempre, entrevista central en nuestra primera edición. Sí, vamos a estar recibiendo al fiscal de homicidios de primer turno, Carlos Negro, para hablar sobre los últimos casos que ocurrieron en nuestro país, la forma que parece cada vez más violenta donde ocurren los asesinatos y sobre todo la presencia de niños y de niñas, incluso adolescentes, en estas balaceras, en estos enfrentamientos que ha provocado heridas, pero también la muerte de varios niños. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBTransporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Bueno, estará cortado Minas entre Rodó y Guayabos hasta las 3 de la tarde por trabajos de hormigonado y Lorenzo Pérez entre Francisco Muñoz y Achiras hasta las 3:30 por trabajos de poda. Luis Boravita entre Pablo Galarza y 26 de marzo, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de carga y descarga, lo mismo que Luis Piera entre Yaro y Horacio Abadí Santos, cortado hasta las 7 de la tarde por tareas de grúa en la zona. También estará cortado Joaquín de Salterani entre Ana de Monterroso y Avenida Rivera hasta las 7 de la tarde y no se va a poder circular también en la noche de 7 a 0, es decir, hasta el mediodía, todo hasta la medianoche. Ajá. Toda la jornada por Daniel Muñoz de Democracia a Joaquín Requena. ¿Usted sabe por qué? A ver por qué. Por un corso. Qué lindo. Exactamente. Ojo así el que, pomo. Hay que disfrutar que todavía estamos en carnaval, ¿no? Sí. Eso es, efectivamente. ¿Habrá cabezudo en el corso sé de si allí? se usan ahora. En algunos barrios todavía existe la... Parte del registro de la infancia, ¿no? Claro, qué susto el cabezudo. No me gustaba, le tocaba la cabeza. Mire que... Qué manera de molestar a los cabezudos, pobres, las personas que estaban adentro de esa. El cabezudo es lo que tiene. Bueno, muy bien, corso entonces. Me dijo Daniel Muñoz, de Democracia, a Joaquín Requena, va a estar cortado hasta las 0 horas. Perfecto, muy bien. ¿Arrancamos? Arrancamos, como no, y hablamos de lo que va a ser la novedad del combustible que se está esperando de un momento a otro, ¿no? ¿Qué va a resolver el Poder Ejecutivo sobre el ajuste del precio de los combustibles que configuraría una suba de 1 peso de naftas y gasoil, más un aumento pronunciado
escuchen bien, en el supergas, que determinaría unos 4 pesos más por kilo. Uno de los principales insumos para esta suba es el informe de precios de paridad de importación elaborado por la URSEA, basado en los valores del Golfo de México en Estados Unidos, que recomienda un aumento del 5% en las naftas y un incremento de más del 7,5% en el precio del gasoil. El otro valor de referencia al informe se le adjunta el informe financiero mensual de ANCAP. El precio de venta al público de los combustibles se revisa mes a mes a partir de la entrada en vigencia de la ley de urgente consideración y entra en vigencia a partir de esta medianoche. Desde enero de 2019 el precio de la nafta Super y la Premium subió casi un 38%, la Super 37% y la Premium 37,5%, al tiempo que el gasoil experimentó una suba del 33%. Además, les contamos que la tarifa de enero de 2019 del precio del supergas en aquel momento era del 46,9%. Ahora se estima que puede llegar a subir unos 4 pesos, como decíamos. Bien, la diferencia mayor este mes se da en el precio del supergas, como dijimos, combustible de principal consumo entre familias de menores recursos, ya que la variación se haga lejos, además que este cambio se puede hacer lejos del periodo pico de consumo, que es en el invierno, puede explicar una variación tan pronunciada, pero bueno, esto se sabrá en las próximas horas. Muy bien, vamos a guardar entonces qué dicen las autoridades a propósito de esto. Vamos con otros temas también que se destacan hasta ahora, lo decíamos en nuestros adelantos. Roxana Corbrán, precandidata del Partido Nacional, cobraba comisiones por generar reuniones con directores de ANCAP. Esto surge de uno de los chats de Alejandro Astesiano, ex jefe de la custodia presidencial, según habría denunciado uno de los empresarios que mantuvo ese contacto. Según publicó la diaria, la fiscal Sabrina Flores investiga el tema a partir de los chats de Astesiano con un abogado de Maldonado. La primera reunión fue en diciembre de 2020 en el edificio de Libertador y Paysandú. El director de ANCAP, Richard Charamelo, recibió en su despacho a la abogada Roxana Corbrán y a un empresario uruguayo que pretendía hacer negocios con el organismo. El segundo encuentro fue virtual en abril de 2021. La ahora precandidata a la presidencia por el Partido Nacional y ese mismo empresario conversaron durante 15 minutos con el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. El empresario uruguayo, que vivió unos años en el extranjero, pagó $3.000 por un servicio de consultoría que incluyó estos encuentros con jerarcas del gobierno. Según la documentación a la que accedió la diaria, el empresario realizó 2 transferencias de $1.000 a una cuenta del Banco República a nombre de un militar retirado a modo de pago por este servicio. En los chats entre Alejandro Astesiano y alguien agendado como Mero aparecen conversaciones sobre estos negocios. Y la otra, una abogada, candidata a diputada por el Partido Nacional. No le contestó más ni en teléfono a Gonzalo. Los hijos de puta. Prometer y no cumplir estando en el gobierno son los hijos de puta. Ale, ahí te mandé lo de la doctora Rosana y él me mandó parte de los mismos, porque tiene muchos, donde viste que se reúnen con la vicepresidenta, con él, todo eso, bueno, todo eso nunca existió. Inagotable los chats de Astesiano. Vamos a tener más repercusiones a propósito de este tema. Ahora cambiamos de asunto. Les contábamos que ADEOM suspendió los servicios en el barrio de Malvin Norte luego de que 2 trabajadores sufrieran una rapiña este martes. Hay preocupación en el sindicato, pero se está trabajando en protocolos junto con la Intendencia de Montevideo justamente para prevenir situaciones de violencia en territorio. El tema de la inseguridad y la exposición a recibir rapiñas y a estar expuestos a violencia externa por el desempeño de la tarea es algo que hemos manifestado ya desde hace mucho tiempo. La Intendencia comparte también esta inquietud y bueno, tenemos instalados métodos y comisiones de trabajo en los que venimos abordando situaciones. Hacía tiempo que no teníamos una situación concreta en este punto. Independientemente de eso, ya desde principios de enero, el Comunal 6, que es el comunal que corresponde a la zona, bueno, hay algunas actividades y eso que sí habían dejado de hacer por precaución, en consenso con la alcaldesa, pero bueno, no habíamos tenido la exposición que tuvieron ayer lamentablemente estos 2 compañeros. ¿Cómo están esos 2 trabajadores? Mira, los compañeros están choqueados, o sea, digo, bueno, muy preocupados por el hecho de que bueno, se les rapiñó todo el tema de documentación, tarjetas de cobro y demás. Ya están avanzando en esa situación. La Intendencia ayer los acompañó a hacer todas las denuncias y demás. Bueno, tenemos el compromiso de que se van a hacer cargo también de todo
lo que va a implicar el costo de toda la documentación nueva que tienen que hacer, libreta de manejar, cédulas y demás. Y bueno, hoy estaban con el día libre, que es un mecanismo que tenemos dentro de la Intendencia, que bueno, que ante este hecho de situación se les da una incidencia para bajar un poco las revoluciones. Bueno, y vamos a seguir hablando del tema seguridad porque la encuesta que, bueno, divulgó ayer la Usina de Percepción Ciudadana dice que casi 2 de cada 3 personas creen que el nivel de seguridad de nuestro país es malo y muy malo. El informe apunta que hubo un deterioro respecto a la última medición sobre seguridad ciudadana y establece que solo 11% manifestó tener una visión positiva sobre la gestión en la materia. A su vez, más de la mitad de las personas percibe que el barrio en el que vive es inseguro o muy inseguro y la cifra alcanza un 70% para personas de niveles socioeconómicos bajos. Además, más del 50% de las personas consultadas dice haber sido víctima de la delincuencia o que alguien de su familia lo fue. Nos metemos en temas políticos ahora porque el precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, lanzó su postulación y propuso acuerdos políticos contra el narcotráfico, incluyendo convocar nuevamente a nuestro país a la Agencia Norteamericana Antidrogas, estamos hablando de la DEA. Gurméndez dijo que en Uruguay se apunta a combatir el comercio ilícito de drogas, pero que hay pocas causas judiciales sobre lavado de activos y destacó que su equipo de seguridad es liderado por el abogado Jorge Barrera. Nosotros tenemos un equipo fuerte en materia de seguridad que coordina Jorge Barrera, una persona de mucho prestigio profesional, y un grupo de equipo de criminólogos y policías. Una de las cosas en las que hemos puesto énfasis tiene que ver con entender que el narcotráfico es un negocio de unos criminales que se quieren hacer de bienes, de lujos, de dinero, y creo que en el Uruguay se ha combatido mucho la parte de tráfico, de comercialización de drogas y el combate del decomiso, pero cuando uno ve la cantidad de causas judiciales que hay con este tema y la compara con el lavado del dinero, que es lo que realmente le importa a estos criminales, no hay proporción. Entonces estamos trabajando para encontrar el mecanismo mediante el cual esto se equilibre, que vayamos derecho al corazón y al pecho del delincuente donde le duele, que es en la plata, o sea, en el negocio. Ahí es donde hay que asfixiarlo y terminarlo. Y todas las demás medidas que también acompañamos, allanamiento nocturno, escáneres en el puerto, fiscalización del espacio aéreo del territorio nacional en el norte, rehabilitación de presos, por supuesto que lo vamos a acompañar. Pero ahí estamos planteando ese diferencial que nos parece muy importante. ¿Otra de las medidas podría ser negociar para que vuelva la DEA a nuestro país? Sí, naturalmente sería bueno recibir la asistencia de otros países. De hecho, nosotros vamos a procurar contactos internacionales para entender qué están haciendo en otros lugares cercanos. Y seguimos en política porque la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, lanzará su campaña como precandidata a la presidencia por el Frente Amplio el próximo lunes. Y consultada por MD Noticias, se refirió al trabajo de las encuestas. Sí, efectivamente. Dijo, entre otras cosas, que, bueno, respeta el trabajo de las consultoras, pero aseguró que esto no determina la estrategia del partido para ganar las próximas elecciones. Cose también se refirió a los dichos del secretario, hasta hoy secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien dijo que Yamandú Orsi es tranquilo y bonachón y que ella es conflictiva y confrontativa. ¿Y por qué no se ocupa del Partido Colorado, que bastante problemas tiene? Yo me ocupo del Frente Amplio y del Uruguay. Les digo lo que siempre le digo con respecto a las encuestas. Yo lo respeto mucho, son datos que hay que respetar, hay que tener en cuenta, pero no son los determinantes de una estrategia, en mi humilde opinión. En mi humilde opinión. Yo creo que nosotros, como Frente Amplistas, estamos convencidos que este país no resiste otro gobierno de este tipo y que, sin embargo, este país necesita resolver varias cuestiones del presente de gran gravedad. Recién hablábamos, temas de falta de medicamentos, temas gravísimos de inseguridad, temas que están vinculados entre el mundo del trabajo y la educación, que me parece que son impostergables, temas de un rumbo, de generar un rumbo, y para eso nosotros tenemos nuestro programa. Y este es el momento de profundizar en el programa y profundizar en el diálogo con todas y con todos los uruguayos. De mano tendida, firmes en las convicciones, cuidadosos en el trato, respetuosos, pero firmes en nuestras convicciones.
para ganar el próximo gobierno, no para sacar a este, sino para hacer un gran gobierno y poner Uruguay donde se merece. Bien, y vamos a cambiar de tema porque la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, reclamó la participación de la sociedad civil en los nuevos ámbitos de participación para abordar temas que tienen que ver con el crimen contra las infancias. Sí, además, Tuana dijo y desestimó las críticas que le formularon tras las advertencias que ella misma había hecho sobre el problema y agregó que es positivo que el asunto se debata de forma pública. Las prácticas del microtráfico, de dejar a un niño en una boca como forma de garantía o mutilar las manos de las personas que no cumplen con no sé qué, la matanza, o sea, esas son las prácticas del narcotráfico, que son los pequeños ejemplos de la vida cotidiana de muchos niños y niñas. Acá el tema no es decir si esa expresión es cierta o no es cierta, si nuestra organización está inventando o no está inventando. Acá el punto que hay que poner en el debate es que están matando a los niños. ¿Qué cosa más tremenda y más cruel lo que vimos de ese niño asesinado, de los niños heridos, del niño que sobrevivió a todo, que vio todo? O sea, realmente estamos en un momento en que es muy importante que se genere debate, alarma pública, movilización y que se ponga este tema sobre la mesa. Las organizaciones sociales no fueron convocadas a la reunión de ayer de una comisión que integra a ministerios, servicios descentralizados y el sistema judicial, pero Tuana confía en que sean incluidas a futuro. Esto nos tiene que articular a la sociedad civil y al Estado con un bien común, que es poder trabajar para la prevención y para que estos niños y niñas que hoy están viviendo verdaderos infiernos podamos tener soluciones y salidas lo antes posible. Bien, y vamos a seguir en tema y con nuevas informaciones. Está nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás, Pilar? Muchas gracias. Exactamente, para seguir en tema, hablemos de los hechos de violencia muy recientes que están asociados al narcotráfico muchas veces y que a su vez vincula a niños y adolescentes no solo en Montevideo, sino que esta situación se está dando a nivel país. Y para darle un punto de vista académico, estamos con Ana Gabriela, la directora de Flaxo, y también estamos con Laura Bosta, quien es coordinadora del programa de Infancia y Adolescencia. Les doy los buenos días. Gracias por recibirnos. Bueno, Gabriela, ¿cómo se observa esta situación? ¿Están fallando las políticas que dan garantías a los derechos de vida? A ver, en primer lugar, este no es un fenómeno que ocurre solo en Uruguay. Nosotras en Flaxo, en diciembre del año pasado, hicimos una actividad justamente colocando este tema, el problema de la violencia armada y la infancia y adolescencia, en el cual invitamos a personas investigadoras y académicos de toda la región de América Latina y el Caribe, y este es un problema que sucede en toda la región. Tal vez por los últimos hechos nos ha de alguna manera como sociedad estallado en la cara, ¿no? Y creo que lo que está sucediendo es que cuando suceden estos hechos nos damos cuenta de la escasez de información que tenemos, la escasez de evidencia que hay para poder pensar políticas públicas, ¿no? Es decir, esto no es un tema solamente que le compete a las políticas de Estado o solamente que le compete a un sector de la sociedad. Es una responsabilidad compartida desde la cual, desde el punto de vista académico, Flaxo Uruguay está haciendo un apoyo o está intentando colocar este tema en agenda para que sea más estudiado y abordado. Justamente recientemente se llevó adelante una comisión donde vinculaba a todos los actores de gobierno o en su mayoría. ¿Cómo observan el armado de esta comisión y concretamente qué políticas se pueden plantear ante esta situación? Bueno, en primer lugar, nos parecen muy buenas todas las acciones que sean desde el punto de vista de coordinar esfuerzos. Creo que además, ¿por dónde debe ir? Esto lo tenemos que pensar de manera multidimensional.
de manera articulada. Es un fenómeno que tiene muchas aristas, nuestra sociedad es cada vez más compleja, la realidad que viven niños, niñas y adolescentes de Uruguay hoy, dependiendo mucho del territorio en donde están y dependiendo mucho de la procedencia de estas infancias y estas adolescencias, es distinta. Entonces tenemos que ser desde, por supuesto, desde el ámbito político, partidario, pero también desde los actores de la sociedad civil, desde los actores de academia, que tenemos que pensar de manera conjunta y articulada. Estamos ante fenómenos que no basta con reaccionar frente a algo, a un hecho en concreto. Tenemos que pensarlo, reflexionar y sobre todo tenemos que generar evidencia. No está siendo hoy por hoy en Uruguay un fenómeno suficientemente estudiado. Laura, ¿qué comparativo se puede hacer de Uruguay con la región ante estos hechos que nos están golpeando ahora? Bueno, si bien en Uruguay, como decía Ana Gabriela, es un hecho que ahora nos alarma, ¿verdad?, por la cantidad de niños y niñas que están siendo afectados por esta violencia armada. Es una realidad que en América Latina ya se viene dando hace mucho tiempo, entonces somos nuevos en este lugar. Y como tal, como decía, nosotros venimos haciendo una consulta ya regional de qué se viene haciendo en otros países para poder abordarlo también nosotros, ¿no?, y pensar nuestra realidad uruguaya. Concretamente nosotros hace 5 años que estamos llevando a cabo, por ejemplo, diplomas para analizar el tema de la violencia y la infancia y los derechos también, y sobre todo nos llama la atención la demanda que estamos teniendo desde el lado docente, o sea, de cuerpo docente, de personal de la salud también, que están viniendo justamente porque es una realidad creciente, ¿no? Y también pensar en que la infancia es un sujeto activo, ¿no?, que tiene voz, y esa voz tampoco la estamos consultando, ¿no? En este trabajo interdisciplinario tenemos que pensar en espacios también para que adolescentes y jóvenes puedan también expresar su perspectiva, su mirada de esta violencia que están sufriendo también, ¿no? ¿Preocupa que estos hechos de violencia se estén dando en las escuelas, con los docentes y maestros, y más que nada del lado de los padres? Exactamente, eso es una de las preocupaciones más importantes. Yo como docente, que soy docente también, recibimos docentes con esas experiencias, son casos que llevamos a cabo, analizamos, buscamos evidencia. Y bueno, desde este lugar académico yo creo que es necesario llevarlo a agenda, ¿no? Entonces nosotros desde este lugar tratamos de analizar, generar espacios de estudio teórico también, de generación de evidencia y de análisis, ¿no? Y es un poco esa interdisciplinariedad que se da en los propios cursos, donde hay docentes, donde hay médicos, médicas, psicólogas, educadores sociales, donde traen cada uno de su realidad y también desde una perspectiva regional. Entonces, lo interesante es que la realidad que estamos viendo hoy en Uruguay ya se viene dando en otros países, como Colombia, México, o sea, hay un montón de países que ya vienen trabajando y desde políticas públicas, desde el análisis académico también. Entonces, tomar esa experiencia como también formas de dialogar y pensar nuestra propia realidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Pilar, allí teníamos el punto académico desde Flaxo. Nosotros vamos a seguir trabajando en el tema y desarrollando esta información. Bien, muchísimas gracias, Juliana, por este aporte informativo. Muy bien, nosotros ahora seguimos con otros asuntos. Les contamos que aumentó 0,8% el desempleo en enero, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Para el total país, la tasa de desempleo del primer mes del año fue del 8,6%. Además, la tasa de actividad se situó en 64,3% y la tasa de empleo en 58,8%. La comparación de Montevideo e interior exhibe 0,4% más de actividad en la capital y 1,8% más de empleo en Montevideo. En cuanto al desempleo, la relación se invierte y el interior supera a Montevideo con el 2,1%. Por último, el no registro de la seguridad social de las personas ocupadas disminuyó 0,2% y se ubicó en el 22,4%, según dice el Instituto Nacional de Estadísticas.
Bien, y vamos con otros temas porque ayer hubo novedades en torre ejecutiva, ¿no? Sí, efectivamente. El Estado uruguayo, a través del Poder Ejecutivo, firmó un memorándum de entendimiento con la empresa Hive Global, que prevé construir una planta de hidrógeno verde. Esto será en el departamento de Paysandú. Esto lo publicó en la página oficial de Presidencia de la República, que sería la mayor inversión privada de la historia del país, con unos 6.000 millones de dólares, y la construcción ocuparía 3.000 empleos. Paganini explicó que la planta produciría combustible sintético utilizando dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y también hidrógeno verde que sería generado a partir de energías renovables. Hubo una factibilidad que se hizo con la primera etapa, que es el módulo con ALUR. Ustedes se acuerdan que esto empieza con un llamado que hace ALUR para buscar a alguien que esté interesado en utilizar el CO2 de la planta de etanol de Paysandú para hacer combustible sintético, lo cual se hace con CO2 e hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce con energía renovable. Se dio seleccionar esta empresa de las propuestas que en aquel momento hubo, y ahora ya el proyecto de la empresa definitiva es mucho mayor que eso, va más allá de lo de ALUR, porque pretende ir a un tamaño muy relevante para el país, y entonces las etapas siguientes van a ser incorporando más energía renovable e incorporando otra biomasa para el CO2, lo cual de alguna manera junta dos elementos importantes para el país. Lo de la energía eléctrica renovable por un lado, que se usa para producir hidrógeno, y lo del CO2 que sale de la cadena de biomasa de la agroindustria uruguaya, sobre todo de la forestación. Según resaltó el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, el proyecto sirve para la emisión de bonos financieros y para posicionarnos como país natural que está a la vanguardia de las inversiones de productos ecológicos. Vamos con otros temas, pero también del ámbito laboral, porque la Unión de Trabajadores Rurales y Agroindustriales del Uruguay pide que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actúe de oficio para brindar un seguro especial para los ex trabajadores de la empresa Farming. Además se señala que varias de estas personas están pasando una situación económica muy difícil, incluso con anuncios de desalojo. Muchos de estos compañeros tienen el desalojo ya. Uno es Nacho, tienen el desalojo. Si no pagás este mes, mijo, váyase. Es así, váyase. Y esa es la situación que hay. Desalojos exprés, van a correr, la situación de que muchos compañeros van a quedar sin luz, sin agua, pues no tienen un mango. No tienen un mango. Y acá nadie se hace responsable. Acá todo el mundo sabe que una empresa, acá tiene que actuar de oficio, el Ministerio de Trabajo, y decir, bueno, todos los trabajadores de Farming tienen seguro especial. De oficio que actúa el Ministerio. ¿Tiene la facultad el Ministro de Trabajo? ¿O que tiene que esperar que se lo digamos nosotros? No, ellos agarran la lista, si saben todos los trabajadores que están ahí. Van y el Ministerio de Trabajo tiene dificultad en levantar el teléfono Pablo Mieres y llamar al BPS. Dígame cuántos trabajadores había en la empresa Farming o Jinquenal. Habían 45. ¿Cuántos de ellos accedieron a seguro común? Se dieron 38. Bueno, los otros 7 seguro especial. Es muy fácil. Actúen de oficio. Es como actúa un juez cuando ve una denuncia pública, ve un clásico, se agarran a palos en un clásico y actúan de oficio un fiscal. Bueno, esta es la misma situación. Pónganse porque le estamos pagando terrible sueldo a cada uno y los trabajadores siguen sin cobrar un mango. Compleja la situación de los trabajadores. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de fútbol, porque Nacional derrotó anoche 2-0 a Academia Puerto Cabello, esta vez en el Gran Parque Central. Los goles tricolores fueron de Rubén Mantancuro a los 59 y de Gonzalo Carneiro a los 89 minutos. Con este triunfo se clasificó a la tercera fase de la Copa Libertadores de América y ahora se medirá con Always Ready de Bolivia. El partido de ida será el miércoles que viene. Esto será en el estadio El Alto, a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar. El cierre de la serie se jugará en el Gran Parque Central. Allí está el bolso, gol de Carneiro a los 89, sentenciando la llave, un 4-0 global, y de esta forma entonces el bolso pasa a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Lo escucho contento, ¿eh? Sí, muy bien, viene el bolso. Hacemos una pausa, ¿no? Sí, señora. ¿A la vuelta? A la vuelta estaremos recibiendo al fiscal de homicidios, Carlos Negro, para hablar sobre la situación actual de homicidios y de violencia. Ya seguimos.
bloque de MBD Noticias. Tenemos 24 grados de temperatura en estos momentos en Capital y recibimos ya con muchísimo gusto al fiscal de homicidios de primer turno, Carlos Negro. Un gusto recibirlo esta mañana. Bueno, muchas gracias, igualmente. Vamos a empezar por la situación de violencia, ¿no? Digo, Montevideo es uno de los departamentos junto con Rivera que representa o tiene más niveles de violencia, pero si bien esto no es nuevo, en los últimos años, las últimas semanas ha sorprendido la presencia de niños y de adolescentes como víctimas, ¿no? ¿A qué atribuye esta presencia de niños afectados en este caso? Bueno, al igual que si es que es un incremento. Sí, al igual que el incremento de la violencia, que es sostenido, que no es de las últimas semanas, es un periodo bastante más largo que eso, pero seguramente este incremento de la violencia y las formas de la violencia, el uso de armas, el uso de algún tipo de armas, como las armas automáticas que en el país se desconocían hace unos años, y esto sí es un fenómeno relativamente reciente. Ahora el arma automática es un denominador común en la periferia de Montevideo, y el uso de ese tipo de armas que son de alto poder de fuego y de daño en manos de gente que realmente no tiene ningún tipo de escrúpulo ni de freno inhibitorio para su uso, esto genera que cuando se dispara a una persona haya daños que no quiero llamar colaterales porque suena bastante banal decirlo así, pero que no son parte del objetivo del que dispara, pero que no importa si se daña a otras personas. Entonces esas personas pueden ser adultos, niños o de la edad que sea, porque no, en definitiva no están en el objetivo del que dispara el arma, sino que si muere otra persona no le importa. Claro. ¿Y cómo cambia la investigación en Fiscalía cuando hay niños o adolescentes en el medio como víctimas, a veces como testigos, porque también a veces resultan en medio de una balacera? La investigación es siempre la misma. Obviamente que hay determinadas circunstancias que mueven más la sensibilidad de la gente y también de los funcionarios. Ningún fiscal, ningún policía es ajeno a una circunstancia tan dramática desde el punto de vista emocional como es la muerte de un niño o como es la muerte de un colega para un policía, que cuando en el ejercicio de su función también cae abatido, como nos pasó hace muy poco también con un policía. Son circunstancias excepcionales que realmente conmueven al fiscal o al equipo investigador. Pero hay que hacer de eso una abstracción y lograr llevar adelante la investigación sin que esto sea una interferencia para el funcionario policial o para el funcionario fiscal. Estamos relativamente preparados para eso, si bien nunca del todo, ¿verdad? Pero estamos preparados para sobreponernos a ese tipo de circunstancias para llevar adelante una investigación de forma profesional. Claro, en los últimos días, algo que no es nuevo tampoco, pero se dieron datos que sorprenden de el poco esclarecimiento, el bajo nivel de esclarecimiento sobre los homicidios, que esto uno lleva a pensar, bueno, qué grado de impunidad, ¿no? Hay cuando hay poca resolución o se llega a las causas. ¿Qué es lo que dificulta en una investigación que llevan ustedes adelante identificar al autor, a los autores de un homicidio? Y yo creo que fundamentalmente es muy difícil de medir porque es el porcentaje de no aclaración puede obedecer a múltiples factores. Pero en lo que concierne a nosotros, en el que trabajamos en el territorio, digamos en la práctica, lo que vemos es que estas modalidades delictivas de las ejecuciones por diferente tipo de motivación, que pueden ser rencillas personales, venganzas, ajustes de cuentas derivados de las drogas, diferentes razones o motivos que muchas veces se ponen en una bolsa y dice ajuste de cuentas. Bueno, ajuste de cuentas por drogas, en realidad esa categoría no existe y habría que discriminar, y cuando uno discrimina se da cuenta que la droga tiene una incidencia directa, pero no es lo que parece o lo que se dice que es. En realidad una investigación muy reciente de Rogido, Borges y Cano establece que solamente un 6-7% de los homicidios ocurren directamente por las drogas. Pero en este tipo de ejecuciones, por diferentes factores, lo que hay es una preparación mínima del ejecutor
para lograr ese homicidio, lo cual lleva a que tome algún tipo de recaudo, por más mínimo que sea, pero ya un casco, el que se elija una zona donde no hay una cámara. Ellos conocen el barrio, saben dónde están las cámaras. A veces las rompen, a veces incluso las roban, las sacan para que lograr sectores ciegos, digamos. Y bueno, la elección de este tipo de lugares, horas y la escasez de testigos o el amedrentamiento de testigos hace en definitiva que sea más dificultoso un homicidio de estas características que el que siempre estábamos acostumbrados a ver los viejos fiscales, que era un vecino que se pelea con el otro. El vecino que se pelea con el otro, todos sabíamos quién había sido el que apuñaló a su vecino y la investigación era muy sencilla. Ahora la cuestión cambia. ¿Y en otros países es igual? ¿Hay tan poca, digamos, nivel de esclarecimiento? Y bueno, en Latinoamérica, que es donde nosotros nos deberíamos mirar para ver cómo estamos y para también buscar algún tipo de solución a la problemática, porque son países más parecidos a nosotros, esto es bastante común, bastante común. Emiliano Rogido estuvo en esta misma semana acá en MB Noticias trabajo, sí. Y claro, mencionaba también, bueno, ese mismo porcentaje tan bajo de homicidios vinculados al narcotráfico, ¿no? Pero no es la percepción que la gente tiene a través de los medios de comunicación, que nos informan de otra manera, vamos a decirlo también así. El relato es diferente y uno a veces toma eso. ¿Cómo lo toman ustedes, la percepción que tienen ustedes en el trabajo, de cómo a veces los medios podemos estar yendo para un lado equivocado o informando distinto a lo que es la realidad que ustedes tienen entre manos? Sí, pero a ver, ¿complica? Estos trabajos que están haciendo tanto los doctores Rogido, Cano y Borges, ya ha habido otros Sí. de similares características y todos parten de lo mismo, lograr evidencia para aportar a la construcción de políticas públicas de seguridad. Y ingresar en un paradigma nuevo que no sea el famoso cobrar el grito de la tribuna, ¿no? Con el último caso que sucedió y que conmovió a la opinión pública, a partir de eso legislar. O sea, ahí aumentamos la pena para el delito de homicidio cometido en un baldío, porque este ocurrió en un baldío. Entonces aumentemos la pena para que no haya más homicidios en baldíos. No, pensamiento mágico penal que nunca tiene los resultados queridos. No ha servido aumentar las penas. Nunca, ni acá ni en ninguna parte del mundo. No hay evidencia que avale semejante cosa. Pero es el mecanismo más corto y más barato para cualquier sistema y para cualquier legislador que quiera tener una idea y volcarla en el Parlamento y así salir en la televisión durante una semana. Pero resultados en términos de seguridad pública, nulos. Entonces, este tipo de trabajo también nos abre los ojos no solamente a la opinión pública, sino también a los operadores que muchas veces en la vorágine del trabajo no percibimos realmente con qué estamos trabajando. Esa mirada de arriba que aportan este tipo de académicos, a nosotros también nos sirve porque nosotros estamos en otra cara de la moneda. Estamos en una perspectiva mucho más en el territorio, en el caso a caso. Y el que nos muestren la fotografía de arriba, a nosotros también nos sirve para decir, por eso es que nosotros advertíamos esto. ¿Y en este caso qué descubrió, qué le llamó la atención? Bueno, me llamó la atención, como a muchos, este porcentaje del 6% de homicidios derivados directamente de conflictos de drogas, que tiene mucho de realidad cuando uno lo ve desde arriba, como te digo, cuando nos muestran esta fotografía este tipo de profesionales. Si no fuera así, Rivera debería tener mucho menos homicidios que Montevideo, porque sin lugar a dudas, Montevideo tiene un mercado de ilícito de drogas muchísimo más grande que Rivera, hasta por motivos demográficos. Pero no es así, y Rivera tiene tanto o más homicidios que Montevideo en términos relativos. Entonces vale decir, ¿hay una correspondencia directa entre el tráfico de drogas y los homicidios? No. ¿Hay incidencia? Sí, claro, pero no hay una correspondencia directa entre una cosa y la otra. Y cuando dicen, por ejemplo, que la gente común o la gente de bien no debe preocuparse. Y bueno, es realmente más preocupante porque los índices de violencia en una sociedad no pasan solamente en algunos lugares, en algunos estratos o en algunos sectores. Algunos se ven más atacados que otros, sí, por otros factores. También muchos de ellos socioeconómicos, pero no son los únicos.
Y cuando está instalada la violencia en una sociedad, es muy difícil extirparla. Y tiende a reproducirse mucho más que a disminuir por determinadas medidas. Y eso es lo que nos debe llevar a preocupar, que este fenómeno, como bien dice Rogido, es más inercial que otra cosa. Proponer cambios en esto o avisorar que los homicidios van a bajar por algunas medidas mágicas de la noche a la mañana o en el mediano o corto plazo, eso no va a suceder. No hay nada que indique que ello va a suceder. Hay que tener una mirada mucho más largoplacista y crear políticas públicas generadas en evidencia y no en sentido común, no en cuestiones a veces hasta subjetivas o de mano dura o de recetas importadas de El Salvador. Igual ve más violencia en estos últimos tiempos, crecimiento. Bueno, es que es lo que te planteo. Todo indica que los niveles de violencia van a seguir ocurriendo, por lo menos en el mismo nivel o más. Negro, tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntarle sobre cómo es trabajar o qué impacto tiene cuando recibe críticas el trabajo de Fiscalía o de los fiscales en general. Sobre todo de primeras figuras de funcionarios, de altos funcionarios públicos. ¿Afecta la institucionalidad? ¿Afecta la credibilidad? Mira, siempre defendí, durante mis 30 años de carrera, siempre defendí la libertad de expresión, siempre defendí el derecho de los ciudadanos a criticar las decisiones judiciales y de los fiscales, por supuesto. Siempre dije que los dirigentes políticos tienen incluso mayor legitimidad que los ciudadanos para criticarnos, porque ellos representan a los ciudadanos, entonces su opinión es más importante aún y debe ser analizada con mayor detenimiento por nosotros cuando somos criticados por ellos. Pero esa crítica tiene que ser a nivel profesional, tiene que ser una crítica de nuestro trabajo como tal, y en tal sentido será siempre, por lo menos, escuchada y respetada. Muchas veces hasta bienvenida, pero por lo menos escuchada y respetada. Lo que no podemos tolerar es que se cuestione la justicia por motivaciones de tipo de índole o política o personal o que sean ajenas a lo que es el cumplimiento de nuestra tarea. Claro, y acá lo interrumpo y ya con esto tenemos que cerrar. ¿Qué pasa cuando hace bien o hace mal o no afecta cuando algunos fiscales dejan de ser tales y hacen carrera política? Es un fenómeno bastante común en América Latina y es un fenómeno bastante común en los sistemas acusatorios donde los fiscales tienen a cargo la investigación, que son casi todas partes del mundo. Hoy por hoy. Acá no lo conocían, pero era un problema nuestro, no del mundo. Cuando los fiscales tienen un nivel de exposición tan alto, por tener bajo su comando las investigaciones, lo que genera es a veces una repercusión política y una tentación para algunos de cambiar de rubro y pasar a la parte política. ¿Hace bien? Es parte de la realidad, con eso hay que trabajar. Carlos Negro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, ustedes. Nosotros seguimos con otros asuntos. Les contamos que para dar comienzo a marzo, mes de las mujeres, se va a realizar este próximo viernes a partir de las 5 de la tarde en el Parque Andalucía del municipio G, la tercera edición de Juntas en el G. La alcaldesa Leticia de Torres se refirió a la importancia de defender la lucha feminista. Para nosotros esto de también llevar a cabo esta actividad de Juntas en el G, que es la tercera que hacemos, está buenísimo poder arrancar marzo con una actividad que tiene que ver con esto, ¿no? También con visibilizar las desigualdades que sufren muchas de las mujeres. En este contexto y lamentablemente en este gobierno que realmente ha tirado para atrás muchas de las políticas y mucho de lo que se ha ganado y que se ha ganado el movimiento feminista también con mucha lucha y organización. Entonces, para nosotros más que nada es un día de celebración, de reflexión, porque de hecho va a haber también durante estas actividades talleres que tienen que ver, bueno, con pensar consignas de cara a la marcha, ¿no? Que es el 8 de marzo, y bueno, y juntarnos también a encontrarse las mujeres, a pensarnos y también a disfrutar, porque de hecho tenemos una grilla de espectáculos artísticos que está muy buena, también hay espectáculos para niños y niñas, y también una carpa de cuidados que este año pusimos como un énfasis grande para que los niños y niñas que vengan tengan también una propuesta lúdica
donde estén cuidados y donde se diviertan también. El evento contará con las actuaciones artísticas de Letu Ruibal, Florencia Núñez, Eli Almique, Nati Ferrero y Cumbiaracha. Es como de muchos géneros, esa era un poco la idea, que sea diverso, que sea de varias representaciones de mujeres. Y bueno, nada, los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen, a seguir pensando también en esto que plantea la consigna. Creo que es un momento donde hay que seguir luchando. La jornada se extenderá hasta las 22 horas en la Rambla del Arroyo Miguelete, a una cuadra de la Avenida Millán. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Ahora les contamos que el spot realizado con inteligencia artificial, presentado por el senador nacionalista Juan Sartori, pretende difundir el proyecto de ley presentado justamente por él el año pasado. Desde en la organización DATISOC, que promueve los derechos humanos en el contexto digital, consideran que la iniciativa del senador le falta un abordaje interdisciplinario. El spot que el senador nacionalista Juan Sartori hizo sobre su posible candidatura presidencial pretende poner en agenda el proyecto de ley que presentó el año pasado para regular la inteligencia artificial con el objetivo de dar mayor transparencia a los usuarios. Patricia Díaz, coordinadora de DATISOC, explicó que el abordaje sobre la regulación de la inteligencia artificial es muy complejo y que la transparencia no es el único tema relacionado con esta disciplina. Sartori tenía un objetivo y lo logró perfectamente, que era provocar. ¿Por qué? Porque él presentó un proyecto de ley de inteligencia artificial el año pasado, y esta era una doble provocación, una provocación para que se hable de su spot, lo logró, y además para hablar de su proyecto de ley. Porque su proyecto de ley básicamente trata sobre estos temas de transparencia y deber de explicitar cuando se utilizan tecnologías deepfake. Pero, y ahí también hablo de otras cuestiones relacionadas con este proyecto de ley, lo que pasa con este proyecto de ley es que ignora todo un proceso nacional que se está dando, quizá de forma demasiado lenta, pero se está dando. En noviembre del año pasado, la Ley de Rendición de Cuentas le otorgó a AGESIC la competencia de generar e impulsar políticas y regulaciones sobre inteligencia artificial. Si miramos las cuestiones que surgen de inteligencia artificial desde el problema, vamos a encontrar que se necesitan regulaciones específicas por sector, porque no es lo mismo el uso de inteligencia artificial relacionado con campaña política que el uso de inteligencia artificial relacionado con seguridad pública y vigilancia policial. Y esas cuestiones sí necesitan regulación específica. Lo que se está gestando hoy son unos principios generales que guiarán, por eso esto es un proceso de largo aliento, que guiarán regulaciones específicas. Bueno, y seguimos en tema, porque a raíz del spot presentado por Juan Sartori, desde DATISOC se entiende que las familias de, por ejemplo, Ferreira Lunate o Sereñi podrían solicitar que se deje de utilizar la imagen de esos líderes políticos. Patricia Díaz, coordinadora de DATISOC, explicó a MBD Noticias que más allá del uso de la inteligencia artificial, no se puede utilizar la imagen de otras personas sin autorización, aunque hayan fallecido, incluso sin fines de lucro. Las personas tienen el derecho a la imagen propia de que no se manipule su imagen sin su consentimiento en determinados contextos, y los herederos de, en este caso, Wilson Ferreira Lunate y Sereñi pueden perfectamente reclamar el cese del uso de la imagen de estas personas y inclusive daños y perjuicios. Bien, cambiamos de tema, ¿qué le parece? Porque la mano derecha del narcotraficante prófugo Sebastián Marcet, en materia de lavado de activos, aceptó ser extraditado a Estados Unidos por la vía rápida. Sí, la justicia de Paraguay, en este caso, tendrá que decidir ahora si termina el proceso judicial contra Federico Santoro en el marco de la operación Ultranza PI, o si desiste para poder entregarlo rápidamente. A principios de febrero, Federico Santoro fue notificado por la jueza Lizzy Sánchez de la extradición solicitada por Estados Unidos y rechazó un proceso abreviado, sin descartar hacerlo más adelante, cosa que efectivamente concretó este fin de semana.
A raíz del cambio de postura, la magistrada aprobó la extradición, pero la dejó en suspenso en virtud del proceso abierto contra Santoro en el marco de la operación A Ultranza Pi, que tiene al prófugo Sebastián Marcet como centro. No existe ningún impedimento para que el Ministerio Público analice cuál es la expectativa de pena que tiene acá y podría tener en Estados Unidos y cuál es la conveniencia de proseguir con esta causa o finiquitarla para que esta persona vaya extraditada, indicó la jueza a la prensa paraguaya. Santoro es requerido por el Estado de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero que prevé hasta 20 años de prisión. Señalado como la mano derecha de Marcet en materia financiera y lavado de activos, la justicia de Estados Unidos comprobó el movimiento de millones de dólares entre América del Sur y Europa provenientes del narcotráfico. Los ministros de Economía del G20 están reunidos en Brasil para analizar varios temas. Sí, en el debate está el análisis sobre las desigualdades y las perspectivas de crecimiento global en medio de las tensiones geopolíticas derivadas de las guerras en Ucrania y Oriente Medio. A la cita han acudido cerca de 450 delegados en representación de los miembros del G20 y los 9 países y 17 organizaciones internacionales invitadas, entre ellas el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes demandaron dar máxima prioridad a financiar la lucha contra la crisis climática. El combate a la desigualdad es uno de los ejes que Brasil quiere imprimir a su mandato en el G20, foro que reúne a las mayores economías del planeta, así como la transición ecológica y la reforma de las instituciones financieras multilaterales. El ministro de Hacienda brasileño Fernando Haddad fue el encargado de abrir el encuentro que se extenderá hasta el jueves en el pabellón de la Bienal de la ciudad de São Paulo, centro financiero de Brasil, quien dijo que la presidencia brasileña asumió el desafío de hacer un G20 inclusivo en el que tengamos opción de avanzar en temas que nos importan, como el combate a la pobreza y la desigualdad, según dijo. Haddad propuso poner en marcha una nueva globalización socioambiental que no se rija por las ganancias inmediatas y criticó que la integración económica global se confundió con la liberación de mercados, la flexibilización en el mercado de trabajo, la desregulación financiera y la libre circulación de capitales. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30-19 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada. Chau.